mucho fútbol, mucha emoción, mucha polémica. Aquí estamos en Amigas y Rivales. Jennifer, welcome back. Y hoy vamos a hablar de toda esta controversia que está generando la brillante idea de Gianni Infantino sobre crear un mundial cada 2 años. Y bueno, yo creo que la mejor para darnos un overview de lo que está pasando es Jen, porque acaba de hacer su editorial semanal precisamente sobre este tema y está dando muchísimo de qué hablar. Entonces, bueno, ponnos al día, Jen, y ya luego empezamos a debatir qué opinamos al respecto desde el punto de vista de los jugadores, desde el punto de vista de los clubes, de las confederaciones y, por supuesto, de los aficionados y de nosotras, las periodistas estrellas. ¿Qué tal, Eugenia? Es un gusto volver a saludarte. Y sí, esta idea de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, de hacer este mundial cada 2 años, ¿por qué? Porque siente que no tiene la FIFA ya protagonismo en un periodo muy largo, cada 4 años, como siempre hemos vivido los mundiales, y en realidad, o sea, lo que propone, y también hay, digo, lo voy a decir de esta manera, lo que propone él, no son cada 2 años, es hacer un mundial cada año, porque no podemos descuidar ni podemos voltear a otro lado, porque el femenino sería un año y el masculino sería al siguiente año. Entonces, o sea que cada año habría un mundial. Cada año la FIFA va a celebrar un mundial, el femenino en año impar y el masculino en año par. Esa es la propuesta de Gianni Infantino, que por cierto ya envió a todas las confederaciones un calendario, porque cuando salió la noticia, cuando él lo expuso, muchas confederaciones no estuvieron de acuerdo, entonces les mandó un proyecto de lo que él está planteando con esta situación. Este calendario empezaría en el 2026 y, por ejemplo, uno de los puntos importantes que los jugadores siempre están marcando es los viajes que hacen y los equipos que no quieren ceder a los jugadores para estas fechas FIFA, para toda la clasificación. Entonces, el calendario reduciría esta sesión de jugadores de 50 días anuales a 30 días anuales. Los parones también se reducirían a 2, sería en octubre, en la máximo tiempo de selecciones, que serían 28 días con 7 partidos, y los restantes serían en el mes de marzo. También en ese documento hay una comparativa de viajes como para animar a los jugadores a que acepten esta propuesta, ¿no? Y hacían un comparativo, por ejemplo, con Lionel Messi, que desde el 2014 al 2018, en toda esta clasificación, él recorrió 324,569 kilómetros para poder estar con la selección. Claro. Y esto, con el nuevo calendario, se reduciría a 157,348 kilómetros, tomando en cuenta si Lionel Messi fuera a jugar, que ya no lo creo, para el 2026 al 2030. O sea, es una reducción que está planteando junto con Arsène Wenger, que es el que está en esta comisión para también apoyar a los jugadores a que no se sientan explotados, ¿no? En este sentido. Y también esta modificación de calendarios arrojaría que en verano se jueguen todas las competiciones de las confederaciones y la clasificación, bueno, lo que ya habíamos dicho, en octubre y marzo, que octubre lo llamarían el mes de selecciones. No se jugaría nada más que selecciones para que los jugadores estén concentrados en esto y no haya problema con los demás clubes. Ya tienen este calendario todas las confederaciones. En diciembre la FIFA llamó a la votación. Allí se decidirá si sí o si no, y lo que decías, ¿no? Solamente hasta por ahora, CONMEBOL y UEFA son los opuestos a que se haga este mundial cada 2 años, y Alexander Ceferin, obviamente, que está viendo por la seguridad de su Eurocopa, bueno, un torneo de la UEFA, planteó ya otra opción a la FIFA, que es una Nations League, pero global. Cada 2 años, cada 4 años, pero en intervalo con la Copa del Mundo, o sea, cada 2 años entre mundiales. Entre mundiales. Y de hecho, Ceferin amenazó de no permitir que los jugadores de UEFA fuesen al mundial. Entonces dijo, imagínate lo que sería un mundial sin los jugadores que juegan en la UEFA. O sea, no permitir
que los clubes de la UEFA cedan a sus jugadores. Yo creo que hay un poco de contraste en la visión y en la perspectiva que tenemos o la idea que tenemos de esto, porque por un lado la primera impresión es que esto va a saturar aún más el calendario de fútbol, pero la propuesta es desaturarlo efectivamente. Tanto UEFA como Conmebol obviamente van a velar por sus torneos regionales, Copa América y Eurocopa, que ya de por sí yo creo que este año lo vimos bastante saturado al tener Copa Oro de la CONCACAF, Copa América de la Conmebol y la Eurocopa básicamente simultáneo. Entonces tuvimos un verano que de cierta forma fue muy emocionante al tener el verano europeo para todos los que están y sobre todo saliendo del COVID, creo que convino mucho. Pero por otro lado, al aficionado o al periodista que quiere ir a cubrir los 3 torneos, se le hace literalmente imposible. Yo creo que tanto tú como yo hemos tenido la posibilidad de cubrir en diferentes años tanto la Euro como la Copa Oro de la CONCACAF y la Copa América de Conmebol. Y este año, o sea, yo por lo menos no pude ir a la Copa América. Uno, bueno, obviamente de todo el tema de la Copa América con las restricciones de COVID, el cambio de sede terminó siendo en Brasil y eso limitó muchísimo el acceso, pero también se empataba con otros compromisos profesionales, como el caso de la Copa Oro, en el que sí estuvimos. Entonces, por un lado, creo que en papel es muy fácil decir que esto se desatura el calendario y los kilómetros, porque una cosa es que a nivel de kilómetros de viajen menos, y otra cosa es la cantidad de compromiso, porque al final del día le estás exigiendo al jugador a pasar 2 veces al año otro mes fuera de sus casas. Pero bueno, vamos a hablar ahora de lo que esto representa precisamente para los jugadores. Si tomamos en consideración el nuevo planteamiento de Infantino, desatura por un lado los viajes, los kilómetros de viajes, pero por otro lado les exige más a nivel personal también, ¿no? Sí, mira, lo que estabas explicando justo lo que nos pasó este año, ¿no? También venía a raíz de lo que pasó con la pandemia, que todos los calendarios se tenían que jugar sí o sí, porque tuvimos Juegos Olímpicos, Copa Oro, Copa América, estaba también la Champions, o sea, todo se empezó a aplastar en cuestión de días, ¿no? Tenemos que sacar todo Señores, esto el calendario lo se antes saturó posible. hasta para los espectadores, estaba saturado el calendario. Claro, y lo que decías, bueno, claro, o sea, obviamente los espectadores van a querer presenciar, o bien, respecto a su interés, lo que más quieran. Ahora, este año sí fue un poco entre vacunas, restricciones y demás que se tenía que hacer a nivel global, pues no había la facilidad de movilidad, pero estamos pensando que a partir de ya el año 26 tener una Claro, normalidad empezaría con el Mundial como de se Estados debe, Unidos, exacto. empezaría con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, este Exacto, nuevo calendario. entonces es ese, de por sí ahora, como vemos el calendario que está adaptándose para poder celebrar un mundial en Qatar en noviembre, Uh-huh. o sea, estos calendarios se están reduciendo, lo estamos viendo ahora que incluso, o sea, ya ni los futbolistas, los propios periodistas, o sea, vamos tres Estamos días, tres perdidos, días, 3 días de partido claro, y apenas estás terminando de hablar de uno cuando ya tienes el otro encima literal. y eso, si a nosotros nos cansa como personas comunes y corrientes, ahora imagínate a un deportista de alto rendimiento, y ahí lo vemos también en todas las lesiones que está habiendo en todos los equipos y en todas partes del mundo. O sea, los futbolistas están mencionando más que nunca. ¿Por qué? Por la carga de trabajo que traen encima. Claro. Y esto tampoco es Y como bueno, entre beneficioso para ellos. paréntesis, aprovechamos el espacio del tema de las lesiones para comunicarles para los que no se han enterado que Ansu Fati está lesionado otra vez. Salió con molestias del clásico, esa patada ahí que le dieron, ¿te acuerdas que quedó tirado? Pero al parecer no llegará No más. llegará a mayores. Ojalá, porque es la otra, no la operada, sino Sí, 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 es la derecha, es la contraria. derecha. Sí, pero sí está pasándole facturas a los jugadores. Y yo creo que también a nivel personal y a nivel de expectativas, ¿no? Porque tanto, yo creo que aquí deben haber 2 tandas o 2 bandos distintos de jugadores con respecto a la perspectiva. El jugador, esto está proponiendo la idea de que selecciones que
muy posiblemente nunca se puedan clasificar a un mundial, tengan la posibilidad de clasificarse. O sea, en el caso de CONCACAF, hay muchísimas selecciones, sobre todo países pequeños de Centroamérica, del Caribe. Bueno, Canadá, que este año pinta muy bien, ya lo pueden ver en nuestro episodio de hace 2 semanas que hablamos sobre las eliminatorias de CONCACAF. Pero hay muchísimas islas, muchísimas selecciones en CONCACAF que juegan, son 30 y pico selecciones que se pelean tres cupos y un playoff, ¿no? Una repesca. Pero son, o sea, es menos del 10% que tiene la posibilidad de clasificarse para un mundial, y en este caso sí habría la opción de no solamente el caché o el estatus o la satisfacción que te da como jugador llegar a un mundial, sino también el beneficio económico que representa esto para las federaciones y para el desarrollo del fútbol en estos países un poco más pequeños y con menos posibilidades de tener patrocinadores grandes, de tener ingresos a través del fútbol, de tener el ingreso que representa clasificarse para un mundial. Y creo que está muy, muy bien explicado, si lo ven, lo que representaría la ganancia, no solamente para los que se clasifiquen, sino también para los que lleguen a octavos y a cuartos de final. Creo que el que llega a cuartos de final ingresaría como 70 millones, que es el equivalente al costo de Valdebebas, de la ciudad deportiva del Real Madrid, cosa que las federaciones pequeñas es imposible. Y para los jugadores, dime qué opinas tú, pero yo creo que habrá jugadores que dirán, wow, yo sí quiero tener la oportunidad de llegar a un mundial, no me importa si es cada año, cada 2 años o cada 4 años, yo quiero tener esa oportunidad como futbolista profesional, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí tenemos que poner lo que tú decías como una balanza, ¿no? Porque obviamente todos los futbolistas van a querer jugar un mundial, porque es la fiesta más grande del fútbol, o sea, eso no hay duda. Estas selecciones, hay más oportunidad para este tipo de selecciones que tú estás hablando de poderse clasificar, o sea, abre un cubo para 48 selecciones, que eso ya es una cosa para votar a favor, ¿no? Para este tipo de confederaciones, claro, que arrastran un montón de equipos que no han participado nunca en un mundial o que no se imaginan participar en un mundial. no, y lo Pero que representa económicamente para el desarrollo de esos países. Claro, en comparativa con los otros jugadores, por ejemplo, con los europeos, que tienen tantos partidos a disputar porque tienen muchísimo más competiciones, porque los clubes tienen acuerdos para jugar partidos, llámese celebración Maradona aniversario en Arabia Saudita, ¿sabes? O sea, hay los viajes compromisos que hay y los compromisos que se inventan. Exacto, o sea, hay partidos que ellos no se dan abasto, mientras que selecciones de CONCACAF igual juegan una vez al año, ¿sabes? O sea, o nada más la clasificación. Entonces, es como compensar un poco lo que está pasando, ¿no? Porque a nivel mundial, que esto es una fiesta mundial, pues sí hay un desequilibrio total en los compromisos que puede afrontar un jugador y otro. Claro, ahora, yo creo que esto pone un poco en juego el tema de la expectativa y el tema de lo que representa el mundial hoy, porque claro, todos los jugadores quieren llegar a disputar un mundial, todas las aficiones quieren llegar a disputar un mundial, o sea, a ver a su selección jugar un mundial, ir a verlo. Sin embargo, creo que la clave, y vamos a hablar de esto en el próximo segmento, es que al hacerlo tan seguido, tan continuo, pierde un poco esa emoción y esa importancia de verlo solamente cada 4 años, y precisamente lo difícil que es clasificarse. Es lo que hace que sea el máximo torneo deportivo que genera más emociones, que genera más movimiento, que genera más viajes, porque incluso para las aficiones, o sea, ya hablamos desde el punto de vista de confederaciones, de clubes, de lo que puede representar para los jugadores. Pero ¿qué puede representar este nuevo formato de mundiales cada año, incluyendo el mundial masculino y femenino, para las aficiones que dice, bueno, yo ahorro 4 años para ir al mundial, cada mundial? Cada 2 años se complica un poco más la situación, ¿no? Ahorrar
para hacer un viaje que muchas veces es muy lejos, que los hoteles son carísimos en esa época, que incluso los viajes, los vuelos suben muchísimo de precio, o sea, involucra un ahorro y un gasto y un sacrificio por parte del aficionado que quiere ir a verlo. Entonces, cada 2 años yo creo que perdería un poco la emoción y la relevancia, ¿no? De lo que significa tener este torneo 4 años. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que lo Como bonito de mexicana, además, porque los mexicanos son bonito, los que más van a los mundiales. lo bonito de los mundiales es eso, ¿no? O sea, que son competiciones que la espera que tienen genera muchísimo más interés, ¿no? Y también es eso Yo creo que de esa es ir la viendo palabra clave, cómo tu la espera. selección, claro, cómo tu selección se va renovando, cómo va buscando ese pase, quiénes son los mejores, los más Los adecuados para ir. procesos. Claro, y de repente vemos que si se juega cada 2 años, o sea, muchas veces, y fue lo que pasó en algunas ocasiones con la Copa América, que después la dejamos de jugar, era que se mandaba a la selección menor, porque claro, se tenía que jugar Copa Oro para poderse clasificar a confederaciones y Operaciones. después, entonces se empieza a restar como importancia La magia. o peso Exacto. a ciertos torneos, no porque sean menores, sino porque no hay capacidad para cubrir todos los torneos que hay en cuestión jugadores, ¿no? O sea, sea una lesión, sea que el club no lo prestó, sea que, ¿sabes? O sea, que igual pasó ahora con la selección mayor, se tuvo que dividir en dos para ir a Juegos Olímpicos y para ir a Copa Oro. No, y como Entonces se pasó empiezan a también, como hacer ha pasado unos, exacto con Copa se Oro y empiezan a Copa Oro hacer y Copa unos América. híbridos Uh-huh. para poder cubrir todos los torneos, todas las fechas que se tienen que cubrir, y ahí yo creo que podríamos poner el pero. También lo que te decía, o sea, vivir esta fiesta, yo creo que lo bonito era vivirla cada 4 años, no es algo que lo ves siempre. No, Mira, hay un dicho que dice que las mejores cosas de la vida se hacen esperar. Y yo creo que esa espera es lo que le da la magia, tanto para los jugadores como para las aficiones y el reto, ¿no? Que significa. Ya abrir la posibilidad, ya se amplió el cupo de los mundiales a 48 selecciones. Ampliar aún más la posibilidad resta un poco la importancia que se le da a este torneo. Incluso no sé si afecte también a nivel de económico y de patrocinio, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, México es una de lo que decías, habla de México, claro, México es una de las aficiones que cuando llega el mundial, o sea, empeña hasta la casa. Exacto. Y se va y entonces ahorras y Terminan haces. con los novios, con las novias para poder seguir. Y se puede ver en cuestión patrocinador de camiseta, o sea, se venden todas y se les acaban los stocks. O sea, y es México, que es como de cuando hemos ganado un mundial, ¿sabes? Y aún así, el aficionado mexicano es súper apasionado para apoyar a la selección en el mundial. O sea, más que en cualquier otro torneo, Claro, en torneo. el mundial. Entonces, económicamente tampoco es que estemos ahora en una situación para decir, yo cada año empeño el coche, la casa, o sea, no, eso va a restar un poco que estemos ahí, pero Claro. futbolísticamente, por ejemplo, lo podemos decir, ¿eh? O sea, que la federación esté de acuerdo con jugar cada 2 años, claro, porque futbolísticamente a México le ayudaría muchísimo tener partidos de esa importancia, de esa categoría, de enfrentarnos a selecciones europeas, a selecciones de cualquier otra parte del mundo, para empezar a volver a subir nuestro nivel futbolístico, porque eso es lo que requerimos. Requerimos partidos de ese nivel y más constantemente para que se haga como algo ya más normal, ¿no? Que no veamos como que, viene Italia, viene Francia y nos dan, o sea, jugarle el tú a tú como fue en el Mundial de Rusia, Alemania y ganarle, ¿sabes? Exacto. Sin importar y tener ese tipo de selecciones enfrente a nivel futbolístico nos ayuda un montón. Sí, yo creo Pero, que al final, ¿qué? Perdón. lo digo, pero con qué fuerza van a llegar también aquellas selecciones que ahora las vemos como con un mucho mejor fútbol, cuando también van a venir arrastrando
el cansancio Totalmente. de todo lo demás. O sea, yo creo que hay diferentes cosas que evaluar. La perspectiva económica de lo que representa esto para el desarrollo del fútbol, que obviamente en los intereses de la FIFA eso tiene que ser la prioridad número uno, el desarrollo del fútbol a nivel mundial, pero el impacto que puede tener esto en los aficionados, en los jugadores, en la expectativa, en la magia que representa el mundial para el mundo del fútbol y para todos los aficionados y para todos los que sueñan con convertirse en un jugador de fútbol profesional y sobre todo lo que representa para el fútbol que vivimos en el día a día, porque nuestro fútbol de cada fin de semana es el fútbol de clubes, el fútbol que nos da como la parte pasional, la parte romántica, es el fútbol de selección a nivel de identidad nacional. Sin embargo, creo que sí es importante que se busque como un punto medio entre ambos. Esto lo vamos a ver en diciembre, el resultado final, pero bueno, hay mucha tela que cortar. Yo creo que Infantino continúa su campaña por Sudamérica y continuará alrededor del mundo. Queremos saber su opinión. Síganos en amigasyrivales.sport y nos dejan sus comentarios sobre qué creen que debería pasar en los próximos años. ¿Habrá mundial a cada año o no? Gracias, Jen. Nos vemos la próxima semana. gracias, Eu.